Hola, bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestra serie de ejercicios de mecánica de suelos. No olvides suscribirte, comentar los videos y darle like si te gustan y te son útiles. Bien, vamos a realizar aquí dos ejercicios de círculo de Moore en donde nos piden determinar la ubicación del polo, esfuerzo normal y cortante sobre el plano A', esfuerzos principales y cortante máximo, a partir de las condiciones que se indican en las figuras. Bien, con nuestra primera figura podemos ver que tenemos aquí un elemento que está sometido a una serie de esfuerzos en donde podemos identificar básicamente los esfuerzos que actúan en la cara o en el plano horizontal y los esfuerzos que actúan en la cara o plano vertical. Para poder empezar a dibujar nuestro círculo de Moore, pues entonces primero vamos a intentar representar esa serie de esfuerzos mediante unos puntos de nuestro plano coordenado esfuerzo normal, esfuerzo cortante. Recuerden ustedes que para poder dibujar círculos de Moore, los elementos de análisis deben encontrarse en condición de equilibrio dinámico, es decir, no hay desplazamiento y no hay rotación. Esos conceptos los pueden revisar en el video teórico relacionado con círculo de Moore. Para representar los esfuerzos que actúan en el plano vertical, entonces podemos ver que el esfuerzo normal perpendicular a la cara del elemento, a esa cara o plano vertical, en este caso es un esfuerzo de extensión o de tracción, y nosotros en geotecnia lo tomaríamos como negativo. Para el caso del esfuerzo cortante, este esfuerzo está en dirección contraria a las manecillas del reloj, por lo tanto lo tomaríamos como positivo. De la misma manera podemos hacer para los esfuerzos en la cara o en el plano horizontal. Nuestro esfuerzo normal al plano es un esfuerzo de compresión que lo tomaríamos como positivo y nuestro esfuerzo cortante está en la dirección de las manecillas del reloj, por lo tanto lo tomamos como negativo. Esos serían nuestros dos puntos que representarían la condición inicial. Con esos dos puntos podemos entonces ubicarlos en nuestra gráfica de esfuerzo normal, esfuerzo cortante. El punto 1, que ustedes observan aquí, tendría las coordenadas menos 200,50 y el punto 2 tendría las coordenadas 100, menos 50. Identificados nuestros puntos P1 y P2, nosotros podríamos trazar una línea entre esos dos puntos y determinar la coordenada del centro. O también podemos calcular la coordenada del centro. En este caso, ustedes se dan cuenta que en la dirección del cortante siempre va a estar sobre el eje de la gráfica de esfuerzos. Para calcular la coordenada del centro, tenemos aquí la suma entre las coordenadas de los esfuerzos normales, que en este caso serían menos 200 y 100, dividido 2, nos daría menos 50, y realmente la coordenada del centro, que es un punto de nuestro plano coordenado, sería menos 50,0, que si ustedes observan corresponde realmente a lo que está aquí en la gráfica. Definido el centro, podemos llegar a determinar el radio. En este caso, el radio lo podríamos tomar como la suma de los valores normales dividido 2 al cuadrado más el valor de los esfuerzos cortantes al cuadrado. Realmente, si ustedes ven con detalle, el radio es la hipotenusa de un triángulo definido por las coordenadas de alguno de los dos puntos con respecto al centro. El valor del radio para este caso nos está dando 158,11 pascales. Dibujado el círculo de Moore, conociendo el radio y las coordenadas del centro, también podríamos empezar a dar respuesta a las preguntas que nos están solicitando en el ejercicio. En este caso podríamos empezar a determinar la ubicación del polo. Para el polo, recuerden que el polo es un punto del círculo de Moore, un punto único por donde se trazan planos que representan estados de esfuerzos. Para este caso, vamos a partir de esfuerzos conocidos. Voy a seleccionar uno de los dos puntos, por ejemplo el punto 1, que me representa los esfuerzos que actúan en el plano vertical. Si por el punto 1 yo trazo ese plano vertical,
en donde corte el círculo de Moore, obtendré el polo. Y recuerden que el polo representa un punto del círculo por donde trazamos planos y encontramos esfuerzos sobre ese plano. Vamos a realizar esa verificación. Si por el polo, en este caso, por ejemplo, yo trazo un plano horizontal que sería paralelo a esta cara horizontal del elemento, debo encontrar el par de puntos o el par de esfuerzos representados mediante un punto que actúan en ese plano horizontal, que en este caso sería la coordenada 100, menos 50. Si yo trazo por el polo esa línea horizontal, efectivamente voy a encontrar acá las coordenadas del punto 2 que corresponderían a 100, menos 50. Conocidas las coordenadas del centro, del polo y el radio, entonces yo puedo empezar a dar una respuesta más detallada a las preguntas que me hace el ejercicio. En este caso, la coordenada del centro, recuerden ustedes que es menos 50,0. A partir de aquí, si yo sumo a esa coordenada del centro, le sumo el radio, que el radio nos había dado un valor de 158,11, yo obtendría el esfuerzo principal mayor, que sería el valor del máximo esfuerzo en nuestro círculo de Moore sobre el eje de esfuerzo cortante 0. Tendría coordenadas acá 108,11. Para el caso del esfuerzo principal menor, más o menos la misma condición. En este caso al centro le resto el radio y tendría las coordenadas del esfuerzo principal menor, que serían menos 208,11,0. El polo, como ya lo vimos, tendría coordenadas menos 200, menos 50. El esfuerzo cortante y el esfuerzo normal en el plano AA', ¿cómo lo determino? Pues como ya tengo identificado el polo, voy a utilizar la definición de polo y es que por ese punto yo puedo trazar planos de esfuerzos. Si yo trazo un plano paralelo a ese plano AA', es decir, inclinado a 45 grados, voy a obtener donde corte el círculo el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante que actúan en ese plano. Es decir, que si yo realizo el dibujo a escala, pues puedo leer los datos de la figura y el valor de ese esfuerzo normal y esfuerzo cortante me da aproximadamente 0,150. Puedo también llegar a determinar el valor del cortante máximo, teniendo en cuenta que el cortante máximo siempre se ubica sobre la coordenada del centro. En este caso, el cortante máximo positivo correspondería al valor del radio. Tendría unas coordenadas de menos 50, que es la coordenada del esfuerzo normal del centro, y el valor del radio, que sería 158,11. Todas esas unidades están en pascales. Veamos ahora el segundo ejercicio. En este caso, ustedes se están dando cuenta que el elemento está rotado. Está rotado 30 grados. Entonces vamos a empezar con el mismo principio que utilizamos en el ejercicio anterior. Primero representamos nuestro par de puntos que representan los esfuerzos sobre planos. Bien, el punto 1 va a representar los esfuerzos sobre este plano inclinado en esta dirección. Por ahora solamente voy a hablar de planos inclinados en una dirección específica. Sería menos 200,50. El menos 200 es un esfuerzo de tracción. 50 porque está en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y para el otro plano, tendría mi punto 2, que en este caso correspondería a las coordenadas 100, menos 50. 100 es un esfuerzo de compresión y 50 es negativo en este caso porque va en la dirección de las manecillas del reloj. Las coordenadas del centro, si ustedes se dan cuenta, si yo trazo aquí, si yo dibujo mis puntos, en mi plano coordenado y uno de esos puntos, voy a obtener que el centro también está en la misma coordenada que el ejercicio anterior, es decir, en menos 50,0. Menos 50,0 sería la coordenada del centro y el radio sería de 158,11.
serían los mismos valores del ejercicio anterior. El radio es igual, 158,11. Conocido el centro, pues puedo trazar mi círculo de Moore, ¿cierto? Y con el mismo radio. ¿Qué va a cambiar? Vamos a mirar que lo que va a cambiar es la localización del polo. Bien, vamos a aplicar aquí nuevamente nuestro mismo principio del polo. Voy a seleccionar el punto que me representa la condición de esfuerzos que actúa en este plano que está inclinado 30 grados, que correspondería al punto P2. Si por el punto P2 yo trazo una línea aquí inclinada 30 grados, debo obtener, cuando corte el círculo, debo obtener el polo. Y a partir de allí, si yo trazo una línea que sea paralela al otro plano, pues debo obtener los esfuerzos que actúan en ese plano. Es decir, que definido el polo, si yo trazo una línea paralela a este plano, debería obtener los esfuerzos que actúan en ese plano. Ese plano, si ustedes se dan cuenta por triángulos, tendrá una inclinación de 60 grados. Si yo trazo una línea aquí inclinada a 60 grados, pues debo encontrar los esfuerzos que actúan en ese plano, que corresponderían al punto 1. Bien, ahora en este caso, pues yo voy a tener aquí el mismo valor de esfuerzo principal mayor, porque básicamente voy a tomar el centro más el radio y me va a dar lo mismo. El círculo es similar al del primer ejercicio. Para el esfuerzo principal menor, tengo la misma coordenada. ¿Qué me va a cambiar? Me cambia la coordenada del polo. En este caso, el polo, si ustedes leen de forma aproximada en la gráfica, va a estar en las coordenadas menos 82, menos 155. Esas serían las coordenadas del polo. El esfuerzo que actúa en el plano AA'. Ese plano AA' es un plano horizontal. Si por el polo yo trazo un plano horizontal, en el otro punto donde corte el círculo, pues voy a obtener mis esfuerzos normal y cortante. Esos esfuerzos normal y cortante, leyéndolos acá en el gráfico, pues serían de menos 18, menos 155. Y por último, el cortante máximo positivo va a estar sobre la coordenada del centro. Es decir, que tendría las mismas coordenadas del ejercicio anterior, menos 50, 158,11. Ese 158,11, recuerden que es el valor del radio. Por último, los invito nuevamente a suscribirse, a invitar a sus amigos a suscribirse a la página y a revisar los conceptos teóricos en el enlace que les dejo acá. Hasta una próxima oportunidad.